dar las gracias primero por la invitación que se me ha hecho y por las atenciones que he recibido. También agradecer la presencia de ustedes y espero que lo que voy a presentar sea de utilidad para que todo el trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo no sea solamente una actividad personal, sino que social, que es finalmente el objetivo que tiene mayor trascendencia. En esta oportunidad yo no me voy a referir a las partes médicas como lo han hecho los otros médicos, y voy a empezar al tiro a decir las conclusiones de lo que voy a decir, para asegurarme que en la travesía no me voy a perder. Lo que yo pretendo decir en esta ponencia tiene que ver con el hecho que yo sea psiquiatra y que nosotros trabajamos con el cerebro, la mente y el espíritu, finalmente, en forma resumida, como psiquiatra. Entonces, en esta oportunidad, el tema va a ser la conciencia. La conciencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que la conciencia, finalmente, es la comprensión que tenemos de las cosas, de acuerdo a nuestros valores o nuestra creencia. Nos formamos una idea de lo que es el mundo real y además nos formamos una idea de lo que somos nosotros. Y de acuerdo a esa comprensión de esos valores o creencias, es la identidad que tenemos. Es decir, la identidad sería el estilo de vida que tenemos, las acciones que hacemos, el comportamiento que tenemos. Entonces, a partir de este fenómeno de la conciencia y de cómo somos, quiénes somos, de acuerdo a los valores o creencias, vamos a tratar de explicar este concepto a esta dinámica de la política de drogas. Entonces vamos a decir, como conclusión, yo espero, de que la política que se ha denominado represivo prohibicionista, que hasta ahora ha dominado, es una identidad, es una manera de ver la realidad basada en ciertos valores o creencias y que determinan su manera de actuar. Y la nueva política de drogas, en la que muchos de los que estamos aquí estamos participando, es otra identidad, también basada en sus valores o creencias. Por eso que yo parto aquí con esta diapositiva que dice que si volviéramos atrás para mejorar algo que no nos gustaría que existiera, podríamos encontrarnos con la inesperada sorpresa que entonces hicimos lo que éramos capaces de hacer. Porque tanto en la vida personal como en la vida social tendemos a hacer la separación y decir, oye, ¿por qué no hicieron esto? Cuando hace 20 años atrás, y lo estamos haciendo ahora. ¿Mm? O en la vida personal decimos, bueno, yo no debería haber actuado así. Es que la conciencia va cambiando en el tiempo y uno se va convirtiendo en otra persona. Y cuando mira hacia atrás, mira de la conciencia actual y hace un acto absolutamente ilógico e injusto al criticar a una conciencia que en su momento tenía una determinada capacidad de respuesta nomás. Entonces eso, de acuerdo a este cambio de la conciencia, que lo voy a llamar transvaloración de la conciencia, que es un nombre medio exquisito para darle un toque académico. ¿Ah? De acuerdo a esto, las conclusiones van a ser: la conciencia que creó la política represiva prohibicionista era una creencia de un momento determinado. La creencia que va a reemplazar a esa va a ser otra creencia, no es la política definitiva de droga. Y la medicina basada en la evidencia, de la que tanto se ha hablado ahora, ¿no es cierto?, que busca comprobar y objetivar, ¿no es cierto?, a través de una metodología especial, no es el fundamento de las políticas de droga. Cuando se instala la política represiva prohibicionista, no es porque la medicina encontró que tales drogas eran nefastas o peligrosas, etc. Y la nueva política que se va a instalar no va a ser a causa de que los médicos han descubierto cuáles son las verdaderas características de las drogas y ahora vienen de vuelta. O sea, la medicina basada en la evidencia no es el fundamento de las políticas de droga, sino que son los valores o creencias que dan la comprensión del mundo en un momento determinado. Por eso que cuando nosotros examinamos cómo se ha comportado la política de drogas, vemos que los médicos
no fueron los que iniciaron este movimiento, sino que son los que hay que convencerlos del movimiento. Son otras dinámicas sociales las que empezaron el movimiento y ahora ellos están cayendo. Esta transvaloración de la conciencia de los médicos significa que antes creían una cosa, y a medida que fueron cambiando sus valores o creencias, empiezan a aceptar de que es posible ver las cosas de otra manera, siendo los mismos. Y es importante lo que estoy diciendo porque el cambio de la conciencia, la transvaloración de la conciencia, significa que el cambio de mirada hace que los mismos instrumentos sean vistos de otra manera, interpretados de otra forma, sin que hayan cambiado. Bueno, casi lo dije todo ahí en... Bueno, vamos apurando entonces. Esta transvaloración de la conciencia, que es el cambio de la conciencia a través del tiempo, como identidad, como valores o creencias, que no es la verdad. Tener una identidad y creer en algo no es la verdad. Estos cambios de la conciencia los voy a revisar en tres cosas: el movimiento represivo prohibicionista, la ley 20.000 y las instituciones médicas. De manera... ¿Tú me puedes decir si... Vamos a ver entonces el movimiento represivo prohibicionista, de forma sintética que se hablaba harto acá. El movimiento represivo prohibicionista contra la droga, que termina en la estrategia de restringir el acceso a ciertas drogas, es un ejemplo típico de conciencia con sus valores o creencias y su correspondiente identidad, que es lo que estábamos diciendo ahora. Estas creencias se establecen como valores en un paradigma único, autoritario, dominante y obligatorio. Después, eso no se había dicho ahora, pero es importante, Internet terminó la posibilidad de que hubiera un control de la información como existía antes. O sea, empezaron a hacer agua por todos lados con la gente que subía. Ahora, para poder sustentar esta visión de control, se destacaron únicamente aquellas propiedades negativas de las sustancias prohibidas, como poder adictivo, toxicidad, conflictividad social. Sus efectos son llamados trastornos. Los médicos investigan la droga y dicen trastornos de la conciencia, trastornos de la percepción. Y la gente que está consumiendo droga, para colocarse, para volarse, para cambiar el estado de conciencia, para desarrollo espiritual, está haciéndolo porque quiere esos cambios. Pero esos cambios no son trastornos. O sea, en el lenguaje médico ya están... O sea, los médicos hacen investigaciones para demostrar lo malo que son las drogas. Y las personas dicen, no, si esto es... La experiencia que hago yo de usar drogas es por lo bueno que son las drogas. Bueno, a eso me refiero. Entonces, el lenguaje médico ya trata a los consumidores de toxicómanos, se caricaturiza, exagera y se miente. La marihuana resiste el golpe por la rebeldía de sus usuarios y su recuperación se masifica al difundirse en la población sus propiedades terapéuticas, que de siempre valorizaron a la cannabis. Se construye así un perfil más realista de la planta, que va expandiéndose y produciendo investigaciones que confirman esas propiedades curativas para varias dolencias. Chile empieza a insertarse desde los años 70 en la política internacional de drogas, esta prohibicionista, y entonces establece que no se puede consumir en lugares públicos, no se puede portar, no se puede cultivar sin permiso, hay que probar que no se trafica si alguien posee. Luego tampoco se puede consumir en lugares privados si se ha concertado con otros. Los médicos, odontólogos y veterinarios que la prescriben sin la debida justificación, que nunca queda muy claro cuál es la debida justificación en la ley, pueden ser sancionados, y los abogados que defienden a los acusados no pueden ejercer en el servicio público. Ahí se va Chile alineando, ¿no es cierto?, con la política prohibicionista. Ese sería el primer punto que vemos, cómo va cambiando la conciencia. Ahora, segundo punto, la ley 20.000, que es aquella ley que rige en Chile el control de drogas. Esta ley 20.000 trata de ejercer el control para que la gente no pueda acceder a las drogas, pero a la vez las sociedades actuales consagran el derecho
de las personas a ser autónomas sobre su cuerpo frente al Estado, por lo que los legisladores trataron que las personas pudieran consumir drogas siempre que sea para su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo o por justificación médica. O sea, los legisladores dijeron, mire, lo mejor es que la gente no consuma droga por razones de seguridad, por razones de salud. Pero estamos en una etapa del desarrollo internacional en que la gente tiene derechos humanos y es autónoma. Entonces tuvieron que meter en la misma ley tanto los propósitos prohibitivos y restrictivos, pero a la vez no podían, por legislación internacional, por conciencia, dejar afuera la autonomía personal. Entonces, la institucionalidad del Estado lo que hizo fue destacar y promover aquellos contenidos de la ley que prohíben, restringen e impiden a la gente hacer uso del derecho a consumir drogas y oculta contenidos de la ley que permitirían hacerlo. ¿No es cierto? Porque ustedes en la experiencia práctica alguna vez escucharon que el Estado, al dar a conocer la ley que rige al país, les diera a conocer los derechos que tienen a consumir drogas, o solamente escucharon el discurso prohibitivo, etcétera. O sea, da a conocer aquellos aspectos de la ley que está consonante con su intencionalidad política. Entonces, la intencionalidad política usa el instrumento ley 20.000 en aquellas parcialidades pertinentes a sus intereses y engaña a la población, la manipula. Ya vimos en el ejemplo anterior que para poder decir estas drogas que están en este listado son peligrosas, son riesgosas para la sociedad y van a quedar excluidas, tuvieron que dar un perfil de esa droga, y de esa droga dieron un perfil parcial destacando los aspectos negativos, no mostrando la droga. En esta ley 20.000 hacen lo mismo, muestran los aspectos parciales que están en consonancia con la intencionalidad política que tienen. Claro. Bueno, eso ya lo vimos, lo de la identidad. Perdóname, no había estado pasando la esta. Vimos lo de los valores y las creencias, y esto se refiere a que como orden social y como persona siempre van a haber cosas que permitimos y siempre van a haber cosas que prohibimos, de manera que no nos llama la atención de que haya una ley represiva o prohibicionista, como tampoco nosotros en nuestra vida privada no hacemos todo lo que sentimos ni lo que queremos, decimos esto sí, esto no. Bueno, esto es la transvaloración de la conciencia, es lo que estoy ahora. Bueno, decía entonces que el cambio de la conciencia, sin embargo, el movimiento por otra política de drogas, que estamos representando en cierto modo nosotros, va transformando la conciencia social al hacer conocidos los beneficios de la marihuana y de otras sustancias también que la han hecho preferida por milenios. Es lo que estoy nombrando aquí como transvaloración de la conciencia, que sería el hecho simple de que la comprensión puede cambiar si los valores y las creencias lo hacen, y dar un contexto cuyos resultados son distintos aún al usar los mismos instrumentos. Ejemplo, es el caso paradigmático de Paulina González, que es una psicóloga de triagrama, que es absuelta en una acusación por cultivo por la Corte Suprema. ¿Ustedes lo conocen en ese caso? La mayoría, ¿no es cierto? Ahí tenemos la misma ley de la que estábamos hablando, pero ya en este fenómeno de transvaloración de la conciencia, que le empieza a tener un contexto distinto en la comprensión de las cosas, la misma ley que había servido para sancionar a tanta gente, descubren que, pero también puede tener derecho, de acuerdo a lo que dicen esta parte que no habíamos visto. Ese no habíamos visto, evidentemente, no es que no lo hayan visto, sino que es la manera de operar de la conciencia. Ahora, el tercer punto que voy a revisar con el mismo en la misma metodología de análisis, por decir así, de la transvaloración de la conciencia, que es la institucionalidad médica, que lo acaba de, en cierto modo, también Sergio.
En Chile las sociedades científicas relacionadas con la medicina estaban las sociedades científicas relacionadas con la medicina, que son la medicina oficial, las organizaciones de la medicina oficial, ¿ya? Estaban comprometidas e identificadas plenamente con la visión de que las drogas eran sustancias peligrosas y trabajaban previniendo y curando como si las drogas prohibidas fueran absolutamente incompatibles con la normalidad psíquica y social. Cuando yo empecé a participar en 1993, los médicos y otros profesionales de la salud, psicólogos, asistentes sociales, se sorprendían o eran indiferentes. Nunca escuché que hablaran sobre la política de Holanda, siendo que era el único país que tenía una estrategia diferente, permitiendo el acceso a su población a la marihuana con buenos resultados en las jornadas y los congresos médicos, que eran sobre drogas. Nunca lo nombraron. A pesar que los médicos sabemos que droga se define como cualquier sustancia, aquí va la definición de droga, cualquier sustancia elaborada ajena al organismo, capaz de producir cambios en el funcionamiento de la fisiología corporal, y por eso puede ser simultáneamente o remedio, o tóxico, o veneno según las condiciones de uso. Además que nuestro rol como médico es prescribir drogas, somos los profesionales de las drogas. Y bueno, después, pues, ustedes saben, estamos contra las drogas, pero nosotros somos los profesionales de las drogas. Y sabemos que todos los libros de farmacología clásicos identifican los diferentes capítulos de esos libros con la palabra droga. Drogas para el sistema nervioso central, drogas de efectos cardiovasculares, drogas antiinflamatorias, y sabemos que las farmacias que se llamaban droguerías. Sin embargo, aceptamos, como dijo el doctor Jorge Mardones Restar, que es un premio Nobel Premio Nacional de Ciencias, que fue director del Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, aceptamos que se vulgarizara el término droga y se dejara como un mote, un alias ofensivo y descalificador contra conductas y condiciones de salud simplemente definidas como malas. La institucionalidad médica y de salud, entonces, primero, se sorprenden, quedan así estupefactos, o son indiferentes cuando se les empieza a plantear que esto está mal, porque eran devotos del prohibicionismo. Cuando se les dice que la estrategia de droga es incorrecta y es falsa, por lo tan parcializados que estaban con ella, no se habían interesado en estudiar estas drogas o plantas ilegalizadas. Tú también, ¿no es cierto? No se habían interesado. En el 2008, la marihuana se clasifica en Chile en la lista 1 de sustancias que pueden producir dependencia física o psicológica, graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud. Y la Comisión Nacional de Estupefacientes, CONACE, lo justifica científicamente con 270 referencias bibliográficas. Y sin embargo, en el 2008, en el 2014, o sea, 6 años después, la secretaria ejecutiva del Servicio Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas, Senda, que es la continuadora de CONACE, es la misma institución con algunas cosas, esa secretaria ejecutiva declara que tiene listo el decreto para sacar la marihuana de la lista 1, ya que no encontraron ningún fundamento para mantenerla en esa categoría. 6 años antes tenía 270 bibliografías. Bueno, esto no está hablando de forma de rebote, del cambio de la conciencia, ¿no es cierto? Y no está hablando de rebote de lo que es la evidencia, de la medicina basada en la evidencia de la que se ha hecho, digamos, abordaje aquí. ¿Cómo es posible que la medicina basada en la evidencia pueda dar cuenta de los fenómenos de salud y en el 2008 lo ponen en la lista 1 con una enorme referencia médica y después la misma institución dice que tiene listo el estudio para sacarla de esa categoría porque no encontraron ningún fundamento para... Bueno. En el 2013 una autoridad representante del Instituto Médico Legal declara, hace 2 años atrás, que no existe ninguna motivación ni justificación
para hacer estudios sobre productos del cannabis ni para importarlos. Chao. Esto fue la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados. De manera que cuando los representantes, aquí voy, de las instituciones médicas quisieron al inicio fundamentar su posición ante las nuevas propuestas de cambio, se vieron obligados a ponerse a estudiar para decir que no. Perdón. Cuando se les planteó la cuestión, se sintieron estupefactos y se vieron obligados a ponerse a estudiar para decir por qué no están de acuerdo. Entonces, por otro lado, la propuesta sobre la nueva política de drogas, esta que estamos aquí presentando, termina adoptando principios de la estrategia de reducción de riesgo y daño y de derechos humanos. Y en las últimas marchas salen 100, 150, 200.000 personas quizás, y en junio de 2015, de este año, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprueba la idea de legislar para el autocultivo medicinal de cannabis y cambio en el Código Sanitario. Ante esta situación, las instituciones médicas, la oficialidad médica, organizan sus resistencias. O sea, cuando se vieron que estaba todo el movimiento encima, golpeándole la puerta para cambiarle la política de drogas, empiezan a organizar su resistencia, declaran ante los medios, mandan cartas a los diarios importantes, pagan inserción y prácticamente en la misma fecha de la aprobación de la idea de legislar en la Cámara de Diputados, sacan un libro producido contra el tiempo. ¿Lo puedes mostrar ahí? ¿Sí es que está ahí? O sea que recién acaban de sacar ese libro que en agosto del 2015 para ya formalizar su resistencia. Se llama Marihuana, Consensos y Evidencias sobre su impacto en salud. Hay autoridades de salud entre quienes lo escriben que toman en serio el rol de ser garantes de salud ante el país. Algunos son profesionales exitosos de la academia, son premiados, son personas de importancia, y yo me sorprendí positivamente porque sus capítulos despliegan sus dudas y objeciones y reconocen los actuales usos terapéuticos y potenciales de la marihuana descubiertos las últimas décadas por investigadores a los que inicialmente ellos los consideraron de manera agresiva y escéptica. Esta interpretación sobre la institucionalidad médica es el último ejemplo de la transvaloración de la conciencia que deseo mostrar. Primero dije que se muestran estupefactos, luego se dan cuenta que no saben, su trabajo era negarlas, estudian para argumentar por qué no y comprueban que no habían podido ni querido considerar los usos terapéuticos de la cannabis porque miraban su hacer profesional con la identidad que les dictaban los valores y creencias de la estrategia represiva prohibicionista, y como profesionales que son, hacen un libro, aceptan el uso, la proyección y la esperanza de la cannabis en el dolor, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la anorexia, náuseas, vómitos, radioquimioterapia del cáncer, en pérdida de peso por VIH y SIDA y en cáncer, expectativa de tratamiento de neoplasia, etcétera. Aceptan todas esas cosas y ahora la encuentran válida, etcétera. Entonces, aquí voy. La institucionalidad médica primero dijo que no y su palabra se justificó la estrategia represiva prohibicionista. Ahora lo aceptan, pero como representantes de mayor trascendencia y responsables de la medicina de nuestro orden social, van a tender naturalmente a tomar el mando de los cambios que nacieron de otros sectores sociales. Ellos vienen para tomar el poder que les corresponde tomar, porque esos son, nosotros como sociedad les hemos dicho, oye, ustedes encárguense de la salud, otros se van a encargar de educación, etc. Las instituciones médicas estarán destinadas a tomar el poder y decir, bueno, ahora sí, en esta medida y de esta forma, con estos protocolos y estas exigencias, no al cultivo y sí a las formas farmacéuticas que hayan aprobado todas las exigencias de la medicina basada en la evidencia. Espérate, tengo que ver una cosa. Esas son las tres cosas que revisé y estoy terminando con esto. Esta es la parte dolorosa del asunto, pero quiero ser franco.
Veremos. Ustedes ven que ahí yo, en mi opinión, dice que si la marihuana fuera base para una droga terapéutica extraordinaria, una panacea en los miles de años que se conoce, se hubiera sabido. El sentido común me sugiere que podría ser útil en muchas patologías, probablemente en un perfil bajo, compartido con otras de las tantas drogas remedios de la humanidad, pero la cannabis le gusta a la gente por su espíritu lascivo, por la embriaguez que produce, porque amplía la conciencia, lleva a percibir la realidad y a vivirla de otra manera. Por eso han luchado por ella, especialmente los jóvenes, quienes la sienten como, consideran como un igual. Y hasta el momento ese efecto sería gracias especialmente al THC, que es produce el high, el colocón, el vuelo. Me atrevo a decir que quizás este efecto del THC, sin este efecto del THC, la ilusión de la marihuana que recorre el mundo médico, movimientos sociales, el sueño del cannabis se rompería como una pompa de jabón y desaparecería este auditorio al tiro. Hasta nosotros en este momento desaparecería. Yo como expositor desaparecería. La conciencia nos hace ver que somos materiales. Aquí viene la cosa. La conciencia nos hace ver que somos materiales, o sea, somos materiales, o sea, somos mortales, nos vamos a morir. Todo ser vivo quiere mantenerse como tal y para hacerlo tiene que controlar su materialidad, por lo tanto curarse. Y para eso está la medicina, para controlar la parte material del cuerpo. Y ahí está la disciplina y práctica de la salud y lo político, porque la salud no es solamente el acto médico. Pero además el ser humano quiere mantenerse vivo para siempre. No solamente quiere vencer su materialidad y decir, me voy a curar porque para poder seguir vivo, sino que además quiere mantenerse vivo para siempre, superar lo material y ser inmortal. Y ahí entran otras especialidades, ya sería lo religioso, lo espiritual, la cuestión. Ahora, el asunto es, ojalá que ustedes lo puedan integrar conmigo, es que la propiedad de la marihuana o cannabis le permite participar de los tres niveles. De la conciencia, porque amplía la conciencia y toma cuenta de lo que puede ser, digamos, los temores existenciales del ser humano. Puede participar en ese nivel, puede, en el material por sus efectos curativos y en el religioso por sus efectos embriagantes. Yo creo que la medicina basada en la evidencia no es la que instala las políticas de drogas, tal como lo hemos visto, pero los médicos tienen un importante papel en la medicina y lo van a tomar. Han cambiado. En el último libro reconocen muchas cosas por el poder que le corresponde. Pero como la medicina basada en la evidencia no es capaz de dar cuenta de lo existencial, ni de lo espiritual, ni de lo religioso, ni de lo mental, la medicina basada en la evidencia es para las partes mecánicas y fisiológicas del cuerpo, pero no para las partes emocionales, psíquicas, ni dinámicas sociales. Y ahí va a resbalar Claro. Entonces, ¿con qué palabras quiero terminar? Diciendo de que el futuro de la marihuana como medicamento estándar que se funde en la medicina basada en la evidencia es una labor de los médicos que hay y de los investigadores como usted, que hay que estimular y hay que poner plata y hay que poner tiempo, pero las puertas para eso no vienen de esa misma medicina basada en la evidencia que está lleno de contradicciones y es más propio de lo físico, sino que las puertas, como hemos visto, tienen que ver con la comprensión de las cosas. Y cuando hay un cambio en la comprensión de las cosas, toda la conducta humana cambia y dentro de esa conducta humana también cambia la orientación de la medicina.